Muy buenos días, grupo. Espero que se encuentren muy bien. Y bien, pues el tema del día de hoy es la capacidad para heredar. Y bien, esta capacidad para heredar nos la refiere nuestro artículo 1313 del Código Civil. Aquí nos refiere que todos los habitantes de la Ciudad de México pueden tener esa capacidad para heredar. También no determina una cierta edad, sino que a cualquier edad se tiene para esa capacidad para heredar. Y bueno, pues no pueden ser privados de esa capacidad, pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes se pueden perder por alguna de las causas que vamos a ver a continuación. Y bueno, sabemos que esa capacidad para heredar, ya anteriormente en otros temas habíamos visto que esa capacidad es la personalidad jurídica que tenemos ya cuando llegamos a tener esos derechos y obligaciones. Ya tenemos esa capacidad jurídica para heredar, y si recuerdan, esa capacidad se da desde el momento en que nacemos, ¿sí? Ya está desde el momento en que estamos concebidos, ya se da esa capacidad, pero ya en el momento ya del nacimiento y ya una vez registrados, pues se tiene esa capacidad jurídica como tal. Y bien, pues bueno, vamos a ver las causas por las cuales se pierde esa capacidad para heredar. Y bueno, una de ellas es la falta de personalidad, ¿sí? Es lo que les decía, que esa falta de personalidad es que los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o los concebidos cuando no sean viables, solo se tendrá por nacido al que se desprendió enteramente del seno materno y que llega a vivir las 24 horas o ya se presenta vivo ante el juez del registro civil, ¿sí? Entonces se pierde cuando no está esa personalidad jurídica que yo les mencioné anteriormente. Entonces esa falta de la personalidad, ¿sí? Cuando no son concebidos al momento de la muerte del autor del testamento, ¿ok? Entonces se va a dar por concebido cuando vive ya más de las 24 horas o cuando ya se lleva al juez del registro civil para que determinen ya su acta de nacimiento, ¿ok? Otra causa es por haber cometido un delito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son incapaces aquellos de que de alguna forma, pues bueno, han faltado al cumplimiento de los deberes de esa lealtad y solidaridad a los que social y legalmente están obligados con el autor del testamento, ¿sí? Entonces, esa acción de cometer un delito, pues va a ser una causa por la cual se va a perder la capacidad para heredar, ¿sí? Otra causa, pues, es por presunción de influencia contraria a la libertad del testador. Pues bueno, ¿a qué se refiere esta influencia contraria? Pues bueno, a que otra persona esté influyendo sobre el autor del testamento o a la verdad íntegra de ese testamento. Esto es cuando se presume que el testador o la persona, en este caso que va a dejar su testamento, pues bueno, ha sido influida en el momento de realizarla. Esto es que algún otro familiar esté influyendo para que ese testamento o esos bienes que van a dejar o que va a dejar el autor del testamento, pues bueno,
sean para esa persona que está influyendo. Puede ser algún familiar, alguna persona extraña, algún médico, cualquier persona puede influir en en el pensamiento del autor de ese testamento, ¿sí? Entonces, por eso es que es esa presunción de influencia, ¿sí? Entonces, por esa causa se pierde esa capacidad para heredar, ¿sí? Se lleva a cabo un estudio o una investigación sobre aquella persona que quedó como heredera, y si se da como resultado que hubo esa presunción, pues bueno, se pierde esa capacidad para heredar, ¿sí? Otra causa por la que se pierde la capacidad para heredar, pues es la falta de reciprocidad internacional. ¿A qué nos referimos con esta reciprocidad internacional? Pues bueno, ¿qué es esa prohibición de heredar? Esa prohibición va a recaer sobre los extranjeros cuando en su país no se permita que se hereden a los mexicanos, ¿ok? Entonces es esa falta de documentación o de esa reciprocidad entre ambos países, ¿sí? Entonces no hay una conjetura sobre los testamentos o sobre la capacidad de heredar sobre los extranjeros, ¿sí? Entonces en ese país no se va a permitir que los mexicanos hereden. Entonces pues por ahí sí hay un punto en cuanto a los medios internacionales para tratar esas cuestiones sobre los testamentos. Entonces, bueno, va a ser otra causa por las que se pierde esa capacidad para heredar. Y bien, otra causa es la utilidad pública. ¿Y a qué nos referimos a esta utilidad pública? Pues aquí más que nada vamos a hablar de los ministros, de los que imparten esa religión ante los ciudadanos. Pues bueno, estos ministros, como les menciono, de algún culto religioso o algún otro tipo de culto, pues bueno, pierden esa capacidad para heredar, ¿sí? No se puede hacer un testamento a favor de otros ministros que no sean sus parientes, ¿sí? Porque se trata de evitar de esta forma que se acumulen riqueza en las congregaciones religiosas. Entonces se prohíbe que los sacerdotes hereden a los creyentes también, o a los que hubieran asistido en su enfermedad, ya en esa parte última, como se menciona, moribundos, o de los que hayan sido directores espirituales de otras personas, ¿sí? Entonces no pueden heredar estos ministros de cultos religiosos, para evitar, pues bueno, que se enriquezcan ellos mismos o a sus cultos religiosos. Y bien, por último, otra causa por las cuales se pierde esa capacidad para heredar, pues bueno, es la renuncia o remoción. ¿Y a qué nos referimos con esta renuncia o remoción? Pues bueno, a que el que quedó como heredero, si quedó con algún cargo conferido por el autor del testamento, este heredero, bueno, tiene esa capacidad y tiene ese derecho para renunciar o puede solicitar la remoción de ese cargo que le dejó el autor del testamento, ¿ok? Entonces esas son las causas por las cuales se pierde la capacidad para heredar. Bien, ahora bien, vamos a ver quiénes son incapaces para heredar, ya sea por testamento o por un intestado. Bien, son incapaces para heredar por testamento o ya sea por intestado. Intestado es cuando
el autor de la herencia no realizó su testamento ante un notario público, pues bueno, se va a llevar a cabo por intestado, que es un juicio en el cual se lleva por 4 etapas, ¿ok? Ante un juzgado de lo familiar. Y bien, estos incapaces para heredar, pues bueno, van a ser las siguientes personas. Pues bueno, el primero pues nos indica el que haya sido sentenciado por condena. ¿A qué nos referimos al que haya sido sentenciado por condena? Pues bueno, esto es por haber privado de la vida a cualquier persona y bueno, tuvo una sentencia por este tipo de delito, pero ahonda más cuando esa condena es por haber privado de la vida a la persona de cuya sucesión se trate, ¿sí? O al mismo autor de la sucesión, o también a los padres, los hijos, los cónyuges o hermanos de ese mismo autor. Entonces se ahonda más su tipo de condena, ¿sí? Bien, el segundo es el que haya denunciado o querellado en contra del autor de la sucesión. Va a ser incapaz cuando se denunció o se realizó alguna querella en contra del mismo autor de la sucesión, ¿sí? O también, en este caso, sus ascendientes, descendientes, hermanos, también el mismo cónyuge, por algún delito y por si este tipo de delito no tiene una causa fundada, pues bueno, se va a dar por infundado esa denuncia o esa querella, ¿sí? Y se va a esas carpetas se van al archivo por lo mismo de que no tuvieron un fundamento para poder levantar una denuncia o una querella en contra del mismo autor de la sucesión o de sus familiares. Entonces, pues bueno, es una de las incapacidades para heredar por el testamento o intestado. Y bien, otra es el cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, ¿sí? Esto es cuando ha sido declarado que cometió adulterio. Bueno, eso anteriormente, esto es como un antecedente en cuanto a esa incapacidad para heredar por testamento, porque, bueno, aquí dentro de la Ciudad de México, pues bueno, ya no hay ese fundamento en cuanto al adulterio y en otros estados de la República Mexicana aún se manejan algunos artículos en el Código Civil sobre este tipo de adulterio. Entonces, bueno, pues a eso se refiere que, bueno, es otro tipo de incapacidad para heredar. Y bien, en un momento vamos a ver qué otros tipos son para tener esa incapacidad para heredar. Bien, otros puntos sobre los que son incapaces para heredar por testamento o por intestado, pues bueno, son también los ascendientes que abandonan o prostituyen o corrompen a sus descendientes respecto de los ofendidos. Entonces, si se enteran que algún ascendiente abandona o prostituye a algún otro miembro de la familia, pues bueno, se va a perder esa capacidad para heredar por testamento. Los demás parientes también que tengan la obligación de darle alimentos al autor de la herencia y bueno, no cumplen con esa obligación, pues bueno, es otra incapacidad para heredar. También los que son parientes del mismo autor de la herencia, pero que se hallen imposibilitados para trabajar o que no tengan los recursos económicos
o no se cuidan de recogerlo o hacer recoger en algún instituto de beneficencia, pues bueno, van a perder esa capacidad para heredar. Bien, también si se lleva a cabo violencia, dolo o un tipo de fraude con la persona para que se realice o se deje de hacer o revocar su testamento, pues bueno, también se va a perder esa capacidad para heredar por esta vía testamentaria o intestamentaria. También el que llegase a ser culpable de alguna supresión. ¿Qué quiero decir con esta supresión? Con un alejamiento o una sustitución o alguna suposición de infante, siempre y cuando que se trate de la herencia que debió de corresponder a o a las personas a quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar con este tipo de actos, ¿sí? Con este tipo de una sustitución o un alejamiento. Estas sustituciones que se hagan pasar por otra persona a la cual se le dejó esa herencia en testamento o ya sea en un intestado, pues bueno, se va a perder esa capacidad para heredar. ¿Por qué? Porque se está haciendo un alejamiento de la persona que realmente quedó como heredera o se está sustituyendo, ¿sí? Entonces, se llega a hacer esa suposición de que no es la persona que el autor de la herencia dejó como tal en su testamento o que se lleve a cabo o que la llamen en algún juicio por intestado. Y pues otra que también el que haya sido condenado por algún delito cometido en contra del mismo autor de la herencia, pues también es una incapacidad para heredar. Este punto es muy importante porque ya lo habíamos mencionado anteriormente. Está muy tipificado por ese tipo de delitos que se cometa en contra del autor de la herencia. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de querer o tener mucho tiempo antes de que muera él, pues bueno, bienes, dinero, objetos de valor pues bastante económicos para pues bueno, para su propia satisfacción, pues bueno, lo que hacen es eso, a llevar a cabo este tipo de delito en contra del autor que va a realizar su herencia, o hasta también pueden influir en cuanto realice su tipo de herencia, y hasta un dolo, un daño moral, una violencia física y no tanto, bueno, física y moral hacia el autor de la herencia. Y bueno, en cuanto se refiere a las personas extranjeras y a las personas morales, en este punto ellas sí tienen esa capacidad de adquirir bienes por un testamento o por intestado, pero su capacidad va a tener ciertas limitaciones. ¿Qué limitaciones va a tener? Bueno, esas limitaciones van a estar siempre constituidas en nuestra Constitución política, y respecto a la ley de otros reglamentos de los artículos constitucionales. Y bueno, en cuanto a las personas extranjeras, pues bueno, se van a manejar ciertas especificaciones independientemente de su edad, de que si radican exactamente aquí en nuestro país o están por cuestión de trabajo, pues bueno, ya nuestra Constitución refiere otras especificaciones en cuanto a este tipo de herederos. Y bueno, las personas morales, bueno, también
tienen esa capacidad para heredar, porque pueden ser otros bienes, muebles o inmuebles, puede ser otras empresas más. Ajá, entonces, bueno, a eso nos referimos en cuanto a los extranjeros y personas morales. Y bueno, si el heredero muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición testamentaria, bueno, el incapaz de heredar y el que renuncia a la sucesión no transmiten ningún derecho a sus herederos. Ajá, o sea que este mismo heredero no va a transmitir derechos a sus próximos herederos. Sí, es como una aquí ya no es como una cadenita. Si a mí me iba a corresponder ciertos bienes que me iba a dejar ese autor de la herencia, pero me muero antes que él, esos ciertos bienes no van a pasar a mis familiares consanguíneos, ya sea ascendientes, descendientes, colaterales, ¿sí? No va a haber esa herencia del anterior autor. Ajá, entonces es por eso que no se transmite ningún derecho, ¿sí? Y bien, pues bueno, como siguiente tema vamos a ver los bienes que se pueden disponer por testamento. Bien, ¿a qué nos referimos con esos bienes que se pueden disponer por testamento? Pues bueno, aparte de los bienes muebles, bienes inmuebles, cargas, por ejemplo, esas cargas de deudas que deja el autor de la herencia. También hay puntos en cuanto al tema de alimentos. Entonces, aquí nos vamos a referir más que nada a que el autor del testamento debe de dejar alimentos a las siguientes personas, ¿sí? Entonces, debe de dejar alimentos a los descendientes menores de 18 años, ¿sí? Pero esto es respecto de los cuales tiene esa obligación legal de proporcionar esos alimentos al momento de su muerte, ¿sí? También a los descendientes imposibilitados para trabajar. Debe de dejar esos alimentos porque, bueno, se sabe que si ese familiar o esa persona está imposibilitada para realizar cualquier trabajo, pues bueno, aquí no va a importar la edad ni que exista realmente una obligación que debe de trabajar. ¿Por qué? Porque, bueno, está impedido o imposibilitado para realizar cualquier trabajo. Y aquí, como les menciono, pues independientemente de que de la edad que tenga, ¿sí? Otro punto es también al cónyuge superstite, o esto es, superstite se refiere al cónyuge sobreviviente, ¿sí? Esto es que este cónyuge sobreviviente está impedido también para trabajar y también no tiene suficientes bienes para llevar a cabo una vida digna. Pues bueno, salvo otra disposición que exprese el autor del testamento, se debe de dejar alimento a ese cónyuge sobreviviente, aunque no hayan aunque no tenga esa imposibilidad, bueno, esos bienes suficientes para llevar a cabo una vida digna o honesta, pues bueno, se le va a dejar, como les menciono, alimentos, pero siempre y cuando no este cónyuge o esta persona sobreviviente no llegue a contraer nuevas nupcias, porque si llega a contraer nuevas nupcias, pues bueno, pierde esa capacidad para disponer de ese testamento, ¿ok? Otro punto es el
los hermanos y demás parientes colaterales. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, esos hermanos o parientes colaterales hasta dentro del cuarto grado. Esto es primos, tíos, sobrinos, ¿sí? Si ellos también están incapacitados para laborar, perdón, o mientras que no lleguen a cumplir la mayoría de edad, que es 18 años, y no tienen también de igual forma bienes para subsistir o solventar sus necesidades económicas, pues bueno, también se les va a dejar alimentos en el testamento. Ajá. También se refiere a la persona con quien vivió el testador como si haya sido su cónyuge. ¿Sí? Aquí nos referimos más que nada pues cuando vivió en concubinato. Esto es durante los 2 años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien también llegó a tener hijos, pero siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante ese concubinato y que el cónyuge superviviente también de igual forma esté impedido para laborar y no tenga los bienes suficientes para solventar sus necesidades económicas, pues bueno, también va a tener ese derecho a que en el testamento se le dejen esos alimentos para sustentar sus solventar sus necesidades económicas, ¿sí? Y bueno, este derecho va a subsistir solo si esta persona no llega a contraer nuevas nupcias, porque si llega a contraer pierde ese derecho, o también que se observe buena conducta de esta persona, porque si no pierde ese derecho que tiene para esos alimentos, ¿ok? Y bueno, en cuanto a este tipo de derecho que se deja en el testamento, pues bueno, es esa carga alimenticia, ¿ok? Y pues bueno, eso es nuestro tema sobre la capacidad de heredar, los incapaces para heredar y los bienes que se pueden disponer en el testamento. Y bien, pues cualquier duda que tengan me la hacen saber en clase. Y bueno, pues que tengan muy buen día y muchas gracias por su atención.